Entonces, bueno, les voy a pedir entonces que busquen en sus Biblias. Vayan buscando ahorita. Primero vamos a buscar Juan, el Evangelio de San Juan, en lo que hacemos una oración, pero me gustaría que completen la frase. Se me hizo raro que no pusieran cantos navideños. ¿Qué onda, mi Dani? Ya es época de poner un villancico, entonces ahí para la próxima semana ahí te encargo que te traigas los cantos navideños. Nosotros desde el primer domingo de diciembre allá en nuestra iglesia siempre ponemos los navideños. Y ya después, cuando ya está para acabar el mes, ya andamos todos enfadados de puros cantos navideños. Pero bueno, no, luego los combinamos también. Completen la frase: Navidad es época ¿de qué? Amor, alegría, paz, regalos, muy bien. Familia, cena. Ay, ni me digas, ya me dio hambre. Tamales, no, hombre, ni me digas. Bueno, yo no soy así, normal, miren, yo no soy así. Ahorita son tanto tamal de las posadas. ¿Quién ya le tocó ir a alguna posada? ¿Y qué les tocó? ¿Tamalitos o qué? ¿O qué hubo? ¿Pozole? Ay, no, estas épocas son criminales, pero hay que estar bien alimentados para soportar los fríos. ¿Qué más? Navidad es época de paz, festejar, recordar el nacimiento. Hace unos añitos googleé, cuando apenas era cuando lo más de moda era googlear, yo le puse Navidad, la palabra Navidad en el internet. Y oh, desilusión, porque de varias hojas y de varias páginas y de varias hojas que estuve viendo qué era lo que decía, pues prácticamente era todo esto lo que estábamos diciendo: regalos, reuniones, cenas, hubo, o sea, todo menos el nacimiento de Jesús en general. Hace mucho yo hice esta búsqueda y ayer precisamente dije, ahora lo voy a hacer con la inteligencia artificial. Dije, vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial de qué es la Navidad. Y le puse, ¿qué se celebra en Navidad? Y lo que me respondió me sorprendió, porque si antes lo hacías en Google no te hallabas, o sea, fiesta, cena, pavo, regalos, paz, amor, todo, pero nunca decía se celebra el nacimiento de Jesús. Incluso en aquel entonces salió una canción de Marcos Witt que dije, uy, esta va a salvar la búsqueda, dije. Pero la bronca es que la canción de Marcos Witt también nomás hablaba época de paz, época de amor, época de eso, pero en su canción no menciona a Jesús. Y yo me quedé así, no puede ser, esto ya me hizo quedar mal, ¿no? Como, o sea, con mi investigación. Pero bueno, a veces así sucede, que nos enfocamos tanto en lo que sí es algo de lo que brota de la Navidad, pero no es lo principal. Por eso digo, tristemente, a veces ya el significado primario o el significado principal ya se desvirtuó. Entonces la inteligencia artificial sí dice, en la creencia cristiana se celebra el nacimiento de Jesús, y es lo primero que dice la inteligencia artificial: el nacimiento de Jesús en la creencia cristiana. Y además significa todo esto que decimos: regalos, paz, reuniones familiares, vacaciones, descanso, alimentos, reuniones, todo lo que estábamos mencionando. Pero qué interesante, ¿no? Qué interesante que a veces el cumpleañero es al que menos le hacemos caso. Entonces, el día de hoy vamos a tomar un pasaje que ustedes ya conocen, creo que ya todos lo van a conocer. Este pasaje está en Mateo 2, y este pasaje, no lo busque todavía porque primero vamos a ir a Juan 1, pero en Mateo 2 es el pasaje donde habla de que lo visitan los magos, que le conocemos tradicionalmente como los magos, como los sabios, y que bueno, ya tradicionalmente se le conoce como los reyes magos, ¿verdad? Es este pasaje donde vienen a visitarlo, lo andan buscando, y este pasaje es muy interesante y nos va a enseñar algunas cosas que creo que nos van a servir en nuestro diario vivir. Primero busque Juan 1:4 y vamos a orar. En lo que está buscando por ahí, cierre sus ojitos, espere y vamos a ponernos en manos del Señor. Dios, estamos en tus manos, Señor. Esta época es algo fabuloso para nosotros, fabuloso para los niños también. Es una época de esperanza, pero es una época especial por el regalo que tú nos diste, el regalo de venir a hacerte hombre, el regalo de hacerte humano, para podernos
Primero, entender. Segundo, representar. Y tercero, salvar, Señor. Gracias por estos tiempos. Que no se nos olvide este punto principal de la fecha, que sabemos que muy probablemente no fue exactamente en ese día, pero lo importante es que ese día es el que se decidió para celebrarte, Señor. Estamos en tus manos. Háblanos por medio de tu palabra en esta mañana, y queremos tener un corazón dispuesto, un corazón fértil para que tu palabra dé fruto. En el nombre de Jesús, amén. Entonces busque Juan 1, ahora sí. Y este pasaje estos dos pasajes me encanta. Quería abrir con esta introducción de esta lectura de Juan 1:4, que dice, ¿lo tienen aquí en la pantalla? No, siempre no se pudo, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner acá. Juan 1:4. Me encanta porque ese pasaje, todo lo que es este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, se enriquece con Juan 1 y se enriquece con los otros evangelios. Obviamente Juan 1 se enriquece con Mateo 1 y con Lucas 1. En Juan 1:4 nos dice lo siguiente, dice, en él estaba la vida. Está hablando de Jesús. Desde el capítulo 1, el versículo 1 lo conocemos. En el principio era ¿el qué? El verbo. Y el verbo era... a ver cómo dice, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Pero ese verbo también le da otro símil. Ahí en el 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, dice en su versión. Y en el 9 dice, existía la luz verdadera que, ¿qué dice ahí? Al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Eso es principalmente lo que tenemos que entender. Que la luz verdadera, que el verbo, que Cristo. El Juan nos habla de su preexistencia. Juan nos habla de que él ya existía desde antes. Entonces no empezó a existir en esa fecha que nació como bebé, como humano. Él existía ¿desde cuánto? Desde el principio, dice Juan. En Lucas, pues tenemos previamente la anunciación, que le avisan a María que iba a ser mamá, y toda la historia la conocemos bien, el ángel. Tenemos en Mateo 1 la historia de José, que iba a dejar a María porque estaba embarazada, pero también Dios le dice, no, sí es cierto que concibió del Espíritu. Y en todo este contexto, pues ya encontramos la historia que les decía de Mateo 2. Ahora sí busqué Mateo 2 y vamos a ponernos a leer la palabra del Señor. ¿Ok? ¿Ya tienen Mateo 2 todos? Digan un amén cuando lo encuentren. Amén, amén, amén. En Mateo también encontramos su genealogía, ¿no? Sus credenciales de quién era, que avalaban quién era él. Y esta historia de Mateo 2, procedo a leerlas. Entonces, si tienen en la nueva versión de las Américas, no, de la Biblia de las Américas. También la Valera. Bueno, me la traje en esa por lo mismo, porque sé que normalmente usan esa, porque traigo la Valera también. Dice, después de nacer Jesús en Belén, lo que quiero que vean en esta historia, antes de leerla, es, ya conocemos la historia de los magos que vinieron. Hay mucha tradición alrededor de esta historia, pero lo más importante ahorita es que quiero que usted observe es la actitud de las personas. Estas personas estaban buscando a alguien, a un rey que ellos esperaban. Algunos sí, otros no. Vamos a ver eso, vamos a ver las actitudes de las personas y cómo estas actitudes se pueden asemejar a la actitud que tenemos ahora nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a darle un enfoque un poquito diferente a esta historia. Entonces dice así, primera parte. Después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Wow, ¿no? Entonces, estos primeros versículos nos hablan de alguien que venía buscando
Los llamaremos los que los buscan, que es el primer punto. Versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde habría de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. En otra versión dice: eres la más importante. ¿Por qué? Dice: porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo y a Israel. Esa era una profecía que se estaba cumpliendo. Versículo 7. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén le dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Entonces aquí ya es el segundo grupo de personas: el rey, los de Jerusalén, con cierta actitud. A estos los nombraremos los que no lo esperaban. ¿Ok? Dice ahí en la parte segunda del versículo 9: hasta que llegó la estrella, dice, luego vuelvo a leer el 9, dice: después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Ahí yo no entiendo cómo se detuvo la estrella en el lugar donde estaba el niño. No nos da detalles, no sé si estaba en dirección hacia la casa o realmente la estrella se bajó. No sabemos qué habrá hecho Dios en esa escena, pero quién sabe cómo es que la estrella les indicó dónde estaba el niño, ¿verdad? Dice: cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran alegría, con gran gozo, dice la versión tradicional, la Valera. Dice: entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios. ¿Qué les presentaron? Oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Ahí está la historia. ¿Ya la conocía? ¿Quién no la conocía? ¿Alguien no la conocía? Todos la conocemos, ¿verdad? Es famosísima esta historia. Incluso se desprenden muchas tradiciones de ella. Por ejemplo, ¿cuántos son los reyes? En primera, no son reyes, si se fijan. La palabra original que utiliza aquí no son reyes, son sabios en general. La palabra original se refiere más a científicos, a personas estudiosas. En la Valera 60 lo traduce como magos, pero la mayoría de las versiones recientes lo traduce como sabios. Pero en realidad se les conoce como reyes y magos. Entonces, de entrada, pues tradicionalmente ni siquiera dice que eran reyes, ¿no? A lo mejor alguna versión antigua decía que eran reyes magos, y desde ahí se quedó la tradición. ¿Cuántos eran? ¿Quién dice? ¿Dónde dice? Exactamente, esa es otra de las cosas, ¿no? Que de repente nosotros decimos, hasta no sabemos los nombres y en qué venían montados, ¿no? ¿Verdad? Es Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Según eso sabemos los nombres, que la Biblia no los dice, y venían en un camello, en un caballo y en un elefante, ¿verdad? Lo más no sabemos si al dar 3 regalos era porque eran tres sabios, o pudo haber sido 2 sabios que le dieron 1 o 2 regalos y otro 1, o pudieron haber sido 5 y cada quien le dio una cosa diferente y alguien repitió. No sabemos, ¿no? Pero bueno, es lo curioso a veces de la palabra cuando uno va y se cerciora de las historias, y que te das cuenta que a veces muchas de las cosas que creemos son más costumbre y más tradición que lo que realmente tenemos información. Pero eso es lo importante. Lo importante aquí, la primera porción, los que le buscan, vamos a enfocarnos en ellos. Estamos hablando de estos científicos, estos sabios. Probablemente no eran judíos. Los comentaristas, los estudiosos dicen que probablemente no eran judíos, o sea, eran personas ajenas a los pactos, ajenas a las promesas, ajenas al Mesías, pero tenían información.
Algunos piensan esto y otros piensan que sí eran judíos, que no estaban ahí cercanos, pero que habían de lejos venido pues a buscar al Mesías. Como judíos sí esperan a un Mesías. El judío sigue esperando un Mesías. Pero los que no eran judíos, pues en realidad no les interesaba, pero ellos sí tenían información y por eso vinieron. Entonces, en cierta forma, ellos son, pues si fuera que no son judíos, ellos eran gentiles. Eran personas ajenas, como tú y como yo. ¿Verdad? Que nosotros, no sé si aquí hay alguien que sea descendiente de judíos directo, pero si no hay nadie, creo que normalmente casi no, aquí en México no hay muchos así en las iglesias. Pero si no eres descendiente de judío directo, realmente pues tú eres un gentil, un no judío. Y tú y yo somos como ellos. Pero alguien como ellos que tenían información y que le estaban buscando. Entonces, ahorita que estaba dando ese testimonio la hermana, esposa de Mauricio, ¿cuál era su nombre, hermana? María José. María José, que estaba dando su testimonio, de eso hablaba, dice, con la información y con lo que me han enseñado, con esta información que me han enseñado aquí, Dios me está preparando, me está mostrando algo. Así estaban ellos, ¿verdad? Esa es la actitud hermosa de estas personas, que sean o no sean, según lo que haya sido, la información que ellos tenían los llevó a buscar a Jesús, al rey que venía. Qué interesante. En este caso, ¿qué fue lo que los llevó? ¿Qué fue lo que los llevó? La estrella. Es algo, un milagro, algo raro, algo diferente, algo especial, pero a fin de cuentas la estrella es luz, es una luz. Lo que nosotros vemos cuando vemos las estrellas es lo que emite la estrella, que es una luz. Entonces, qué interesante que vinieron hacia la luz, que ellos probablemente estaban lejos, viniendo hacia la luz, siguiendo la luz de Dios, fue como fueron llevados a Jesús. Esa es la primera actitud. La segunda actitud, los que se oponen, a partir del versículo 3. ¿Quiénes eran los que se oponían o los que no lo estaban esperando? Herodes. ¿Quién más menciona ahí? ¿Quién se fijó? ¿Quién más aparecía por ahí? A ver, mis estudiosos de la palabra, mis escudriñadores de la palabra, ¿quién más estaba ahí? Menciona 3 principales personajes, o 4 pudiéramos ponerlo, ¿verdad? El rey Herodes, pero fíjense bien, hay una porción donde dice, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, no fue un evento como privado, como que fue algo que todo el mundo se enteró. Cuando venían los reyes, no sé si iban preguntando por todos lados, y al ir preguntando fue como llegaron con Herodes, y pues la gente se iba enterando, ¿no? O sea, no sé si mandaron un WhatsApp, o se hizo viral ahí el video de los reyes que venían, de los magos, de los sabios. Entonces, pues no sé qué pasaría, pero la cosa es que ya se había hecho viral y toda Jerusalén estaba enterada, pero lo interesante es que estaban turbados. O sea, ¿por qué estaban turbados? Bueno, sabemos perfectamente Herodes por qué, porque él era el rey. Y si le dicen, ¿ha nacido el rey? Pues él que decía, pues corre riesgo mi puesto, mi posición, lo que tengo ahorita está corriendo riesgo porque viene otro que me va a suplantar, ¿no? Él era un impostor. El rey Herodes, los reyes Herodes son descendientes de Esaú. Si ustedes lo sabían, son descendientes de Esaú y pues siempre han tenido riña con el pueblo de Jerusalén, con los israelitas, ¿no? Entonces, pues yo creo que como rey puede ser, pues sabemos que era duro, ¿verdad? Y sabemos que era malvado. Entonces, pero era un impostor, porque realmente el que tendría que estar reinando, según la genealogía que encontramos en Mateo y en Lucas 3, Mateo 1 y Lucas 3, el rey genuino tendría que haber sido Jesús. Él tendría que haber sido el rey genuino, el hijo de David, ¿no? Que es el hijo de David y que es el que va a regresar y va a reinar. Está reinando en nuestros corazones eternamente y va a reinar también en un futuro porque regresa. Entonces, por otro lado está Jerusalén, la sociedad. Entonces, alguien que está en el poder y que siente que su puesto corre peligro o que su estatus de vida corre peligro. La gente, la sociedad. La gente tiene sus propias ideas, la gente tiene sus propios intereses, y al saber que venía un nuevo rey, pues también dice que se turbaron.
Entonces, ¿qué fue lo que provocó que ellos vieran a los sabios venir a buscar al rey? ¿Qué fue lo que provocó? Que ellos también buscaran. Si observan esto, la actitud, por eso les digo, pongan atención en la actitud de las personas que se van a encontrar con Jesús. Entonces dice, el que unos vinieran a buscarlo provocó que otros que no lo esperaban se pusieran a investigar. El rey dijo, a ver, ¿cómo? A ver, tráiganme a los sacerdotes, tráiganme a los escribas o a los maestros de la ley, dice, y indáguenme a ver, ¿dónde iban a hacer? Inmediatamente. O sea, fíjense qué interesante que los sabios provocaron que alguien que no lo esperaba, que ni lo quería o que ni a lo mejor ni sabía, se metieran a investigar. Qué interesante, ¿no? Qué irónico. Y qué irónico que los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley, que son los que conocen la palabra de Dios, ellos ni por aquí vieron la luz de Dios. Qué interesante. Pero qué bueno que estas personas que sí tenían un conocimiento, sabemos unas personas que tienen conocimiento de Dios, que no están a lo mejor en el lugar religioso, que no están en la zona religiosa, en el piso de la iglesia, que no están en una ciudad cristiana, que no están, pero ellos estaban allá y vienen a buscar. Y estos que se supone que eran los que sabían, los que tenían el conocimiento, que eran los que copiaban la Biblia y se la sabían de memoria prácticamente, ellos ni por aquí se enteraron de la estrella. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque a unos sí se les reveló y a otros, que son los que se supone que conocen, no. Qué interesante. Pero qué bueno que ellos hicieron que lo vieran. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue la intención? ¿Qué les dice el rey? ¿Qué le dijo el rey a los sabios cuando ya se van? ¿Cuál fue la intención? Desde un principio en el versículo 2 nos dice, hemos venido, los sabios vinieron ¿para qué? Adorarle. Y le dice Herodes, cuando lo encuentren, avísenme ¿para qué? Ok, en apariencia los dos querían hacer lo mismo. En apariencia. Pero qué triste que realmente lo que quería hacer Herodes, ¿qué era? En el siguiente capítulo, en los siguientes versículos, a partir del 13, él lo que quería era deshacerse de ese rey. Que no fuera a quitarle el mando, el trono en el que él estaba. Ok, entonces su intención realmente no era esa. Sí investigó, tuvo la información, recibió profecía, vio que se estaba cumpliendo la profecía porque le dijeron en qué pueblo iban a ser en Belén. En este capítulo hay creo que por lo menos 3 o 4 profecías que se cumplieron nada más en este capítulo 2 de Mateo. En el libro de Mateo normalmente, como va enfocado, es muy enfocado hacia los judíos, hace muchas referencias al Antiguo Testamento, de profecías que se dijeron de este rey, de este salvador, del Mesías, de Jesús. Pero qué interesante. Ahora la pregunta de los 24,000. Pam. Aquí ya vimos 2 actitudes. El que le busca, que tiene cierta información con el fin de adorar, y los que no lo esperan, que les da curiosidad. Los religiosos, que tienen mucha información, pero que su intención no es adorar. Su intención es no perder su posición. ¿Ok? No será que yo tengo alguna de estas actitudes en mi vida, que sí tengo cierta información, a lo mejor no conozco mucho, pero sigo la luz de Dios, sigo la guía de Dios, la iluminación que me da Él, con tal de ir, encontrarlo y adorarle. O soy del otro, que tengo mucha información, tengo mi posición, tengo mis cosas, tengo mi puesto, tengo mis pertenencias, mi carrera, pero hay de quien se meta con lo mío. No le dejo eso a nadie más. ¿No será? Yo sí. Yo confieso que yo sí a veces soy un rey Herodes. Tengo un erudito adentro. No un erudito. Bueno, a veces también erudito, porque sé mucho, pero no lo pongo en práctica. Pero un erudito que es un rey que no quiere perder su lugar, que no quiere perder el control y el mando. Entonces, bueno,
Si tú eres de los primeros, a lo mejor puedes provocar que otros indaguen, que otros busquen. Qué hermoso, qué hermoso sería que seamos de los primeros y que aunque no tengamos tanta información, podemos despertar la curiosidad en otras personas. Eso es algo de admirar de ellos, que pues por lo menos su búsqueda hizo que otros buscaran a Jesús. Entonces puso a buscar a Jesús al rey Herodes, puso a buscar a indagar más a todo el pueblo de Jerusalén. Entonces, pues ustedes imagínense aquí, que pongan a indagar aquí al jefe de Colón, no sé, oye, estos de la iglesia, ¿qué hacen? ¿Qué andan haciendo? O sea, a ver, ¿qué ondas? ¿Por qué se andan saliendo y ahí yendo a las otras casas? Que pongan en la presión social o la presión del poder que hay por aquí, sea influenciada, pero de manera invertida. Que ellos conozcan, que anden buscando, pero con el fin de que sí puedan llegar a adorar. No con el fin, sabemos que vamos a ser atacados siempre. Sabemos que nos van dice, Jesús no lo advirtió, de en el mundo tendrán aflicción. ¿Okay? Entonces, por el testimonio de la palabra tendremos aflicción, eso es inevitable. Pero más de alguno de estos de Jerusalén, que aquí sería Colinas, ahí cámbiale nada más, dice, se turbaron los de Colinas cuando vieron que llegó aquí la iglesia al camino. Se turbaron, pero llamaron a los que conocían, y allí donde entran ustedes, llevan la palabra de Dios y les dicen, pero el propósito sí es adorar. El propósito sí es adorar. No para matar, no para aniquilar a ese Dios. Hay dos actitudes nada más en este pasaje puedes encontrar dos actitudes en general. El que le busca para adorar o el que le busca para aniquilar. Y a fin de cuentas no hay una tercera opción o un punto medio. Jesús lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces no hay un punto medio. Pero ahí está la labor de nosotros. Ahí está la labor de nosotros. Por eso les digo, ¿no será que yo soy ese rey Herodes? ¿No será? ¿O cuál debo de ser? ¿Debo de ser el sabio? ¿O debo de ser el religioso que nada más aparento? Sí, cargo mi Biblia, me sé 20,000 versículos de memoria, pero en mi vida diaria, ¿cómo estoy? En la gente que me conoce, ¿sí veo realmente, sí me está guiando la luz del Señor? Bueno, ya fue mucho regaño por estos dos pasajes. Vámonos a la parte bonita. Ya los dejé muy, muy serios. Se supone que este es un sermón de los de Caime Bien, imagínate. Ya los dejé como que... Bueno, así me dejó a mí el Señor. Los que le encuentran, versículo 10. Los que le encuentran. Desde el 9 dice, ellos desde el 10 dice, cuando vieron la estrella... Dice, se regocijaron con gran alegría. Y entrando en la casa, no estaban en el pesebre. Fíjense, esa es otra cosa diferente a la tradición. Estaban ya en su casa aquí en este momento. Incluso algunos piensan que ya no era ni bebé, ya estaba más grandecito, ¿verdad? Por eso Herodes mató a los niños que tenían hasta 2 años. Pudiera ser que hasta este evento ya fue 2 años después de su nacimiento. Estaban en casa. Ya estaba más grandecito. Y dice, vieron al niño con su madre María y se postraron ante los dos, ¿verdad? Se postraron ante María primero porque es la intercesora y después ante el niño, ¿verdad? ¿No? Perdón, entonces le leí mal. Perdón, dice, se postraron y lo adoraron. No dice les adoraron, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron a Jesús obsequios, oro, incienso y mirra. Entonces, ¿qué actitudes vemos aquí? ¿Qué notan ustedes? Ustedes díganme, ¿qué verbos? Aquí hay 4 actitudes y una evidencia. Y eso es lo que quiero que se grabe en el día de hoy. Básicamente con esto vamos a terminar. Hay 4 actitudes y una evidencia. ¿Quién las nota? ¿Cuáles son las 4 actitudes? 4 cosas que les pasaron a los que lo encontraron. Felicidad extrema, ¿verdad? Se regocijaron, esa es una, muy bien. Felicidad extrema. Se postraron, ok. Porque si se fijan, bueno, en la versión dice, se postraron y lo adoraron. ¿Es lo mismo postrarse y adorar?
Ok, entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es postrarte y otra cosa es adorarte. Tiene un punto y coma en esta versión. Cuando es punto y coma significa que es continuación de lo anterior. Abriendo sus tesoros, ¿cómo adoraron? Con sus obsequios, ¿verdad? Dice, le presentaron obsequios. En la versión tradicional dice, la palabra que usa es le ofrecieron regalos. Le ofrecieron regalos, les dieron obsequios. Entonces, la actitud de los que le encuentran es, número 1, gozo. Gozo extremo. Analiza tu encuentro con Jesús. ¿Recuerdas ese día? La primera vez que entendiste que Él estaba en la cruz supliéndote y que eso te quitaba a ti, te borraba, desaparecía para siempre lo que te impedía relacionarte con Dios. ¿Recuerdas ese día? ¿Quién recuerda ese día? Tú tuviste este día donde te encontraste con el Rey. Y si no te regocijaste con gran alegría, con extremo gozo proveniente de Dios, entonces vuélvele a leer. Creo que no has entendido lo que hizo Jesús por ti en la cruz. Eso es el primero de los que le encuentran, el primer punto. Tienes que darte cuenta que la buena noticia del Evangelio, de que Dios hizo lo necesario para que te pudieras relacionar, regresar a casa, es lo que más gozo nos tendría que haber dado en la historia. A veces es triste porque a veces a la gente le preguntas ¿cuál es el día más fabuloso de tu vida? La vez más feliz que has estado. Y sí, muchas veces dicen, no, pues cuando me casé, cuando tuve mi primer hijo. O sea, muchos ponemos fechas así, ¿no? Cuando conocí a mi esposa, cuando conocí a mi esposo, no sé, o cuando salí de algún accidente, volví a nacer, pero no. Tu fecha más feliz de la historia tendría que ser el día que te encontraste con este Rey, que tomó tu lugar, lo que tú y yo merecíamos, que tomó tu lugar, para ponerse Él y que tú no tuvieras nada que reprocharte, Dios. Amén. Eso es en lo que descansamos. Número 2, se regocijaron. Número 2, se postraron. Postrarse es ponerte en un estado de debilidad, la frente en el piso, reconociendo quién es Dios. Normalmente ya no se usa por influencia tradicional que nos prostremos o que nos hinquemos para rezar, para orar. Se usa para rezar, pero que nosotros como creyentes nos hinquemos o nos postremos en el piso para orar a Dios es raro. Es raro. A veces en reuniones de oración se hace, y algunos que les gusta lo hacen. Pero si no lo ha hecho, inténtelo más seguido en su cuarto, ahí en privado en su cuarto, como dice Mateo. Dice, ahí encerrado en tu cuarto, ora a tu Padre que está en secreto. Y hazlo así. Y vas a ver cómo cobra un sentido muy distinto en que lo estés haciendo postrado. Entonces, postrarte demuestra total sumisión a este Rey, a este regalo de Dios, a Jesús, que es nuestro Salvador. Hazlo, te recomiendo que lo hagas. Número 3. Ahora sí, lo adoraron. ¿Cómo lo adoraron ellos? Dándole regalos. En los lenguajes del amor, uno de los lenguajes del amor es ese. Y ahí, ¿quién se siente amado? Recibiendo regalos. El libro de lenguajes, sí conocen todos el libro de los 5 lenguajes del amor, ¿no? ¿O no lo conocen? ¿No? Bueno, es un libro interesante donde habla que como seres percibimos el amor de diferentes formas. Y es muy bueno para las parejas y en general para que tú sepas cómo la otra persona percibe el amor. Un pastor, también colega de ahí de la iglesia, decía que él cuando recién se casó siempre le llevaba un chocolate a su esposa, le regalaba un chocolatito, pero su esposa, como no era ni de regalos ni de detalles, pues ella decía, pues que porque ya no me trae un chocolate, me quiere engordar o qué quieren, ¿no? Entonces
Así pasa, o sea, de repente tú haces mucho por demostrarle el amor a alguien y esta persona, la manera en que tú se lo tratas de demostrar, ella no es como lo percibe. Entonces, básicamente son 5 lenguajes los que el autor de ese libro los clasifica. Pudieran ser 7, pudieran ser 10. Obviamente todos se subdividen, pero es ese. Uno es el contacto, por apapachos, abrazos. Otro es por recibir regalos. Otro es por palabras de afirmación, palabras positivas. Ah, qué bien te ves, qué guapo estás, muchas gracias. O sea, por palabras. El otro es, ¿cuál me falta? El de actos de servicio, que te sirvan tu cenita, que te laven tu ropa, que te planchen tu camisa. Eso es un acto de servicio. Que le ayudes a tu esposa a lavar los platos, que le ayudes a trapear. Entonces esas son maneras como pudieras demostrarlo, ¿no? Ese es el autor. Ya me salió un poco del tema, pero bueno, ellos muestran su amor con regalos y esto tienen un significado. Estos tres objetos que ellos entregan tienen un significado muy profundo. Pero no me voy a meter tanto porque ya nada más me queda 1 hora. Entonces, pero básicamente, o sea, ellos entregaron algo que es bueno, algo que es valioso. De entrada el oro, pues es algo preciado, es algo valioso y es algo duradero. ¿Verdad? Es algo de, entonces, pues de alguna manera ellos estaban entregando algo de valor. Ellos estaban entregando algo duradero, algo apreciado. Por una parte, el incienso tiene que ver con el aroma, tiene mucho que ver en el Antiguo Testamento con la consagración, la entrega. Entonces, fíjense los significados: algo valioso, algo que se consagra, algo que se entrega, algo que es para él, para uso de, ¿verdad? También tiene que ver, bueno, en el Apocalipsis se habla que el incienso representaba las oraciones, ¿verdad? De los santos, las peticiones. Entonces, digo, hay muchísimo significado detrás de estas 3 cositas, pero así de manera simple: algo valioso, algo para ungir, algo de uso exclusivo, algo que se separa, algo que se santifica para Dios. Se usa mucho en las cosas sacerdotales. Y la mirra tiene que ver también con aroma. Incluso la mirra se usaba para ungir. Pero si ustedes recuerdan, en el libro de Esther, decía que las princesas cuando iban a presentarse ante el rey las perfumaban con mirra. Entonces es algo de olor fragante, es algo de buena presentación. ¿Quién se echó perfume hoy? Yo, porque me toca predicar, si me eché. Bueno, por lo menos desodorante. Desodorante, levanten la mano los que no le levantaron. Si desodorante, sí. Bueno. Sí, hermano, muchas gracias, hermanos, porque sí, bueno. Si no tienen mirra, por lo menos limoncito con el carbonato, hermanos, y, ¿verdad? Porque digo, bueno, así es. O sea, cuando tú vas a algún evento especial, vas a una boda, vas a a la iglesia, pues que te pones presentable, no sales, no llegas en pantuflas, todo greñudo, ¿verdad? Entonces, así ellos le estaban entregando algo valioso, algo para uso exclusivo, algo que fuera de olor grato a este rey, a este bebé, a este Dios encarnado. Qué hermoso, ¿no? Entonces, llévese esos 4 puntitos. Los 4 puntitos, ¿cuáles eran? Los que lo encontraron, ¿qué actitudes tuvieron? ¿Qué fue lo que vivieron? Número 1, se regocijaron. Número 2, se postraron, así es. Número 3, le adoraron dándole algo valioso, algo exclusivo, algo puro, algo bueno y algo agradable. Y número, ¿qué nos falta? El 4, le ofrecieron, es ofrecer, ¿no? Adorar. La adoración fue con esos regalos, ¿no? Adorándole, reconociéndole. Y número 5, que es el punto final, que le llamo yo la evidencia, lo vamos a encontrar en el versículo 12. Fíjense bien: haciendo y habiendo siendo advertidos por Dios en sueños que no volvieran Herodes, se fueron a su tierra, ¿cómo dice? Por otro camino. Esa palabra está interesante, porque el que se encuentra con Jesús exactamente no puede andar el mismo camino que andaba. ¿Me explico?
siendo advertido por Dios, al momento que te encuentras con esta luz, con este Salvador, con este amoroso Dios, tu camino no puede ser el mismo, tiene que ser diferente. Entonces, constantemente nos estamos tropezando, nos estamos desviando del camino, pero Él garantiza que comenzó la buena obra, la llevará a buen término. Entonces, sigue las advertencias. Ese Herodito que tienes allá adentro, que se quite del trono. Dejemos ¿a quién? A este rey que representa su nacimiento en los siguientes días. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Entonces, en uno de los chats, uno de los hermanos de la iglesia decía eso, que lo que vamos a celebrar es el regalo más grande de la historia. Hay gente que no le gustan los regalos, hay gente que sí le gustan los regalos. Una señora un día me decía, ay, yo me caen gordos los regalos, pero ahora que usted dijo que Dios es que el Hijo de Dios es un regalo que Dios nos dio, estoy valorando los regalos, decía la mamá de un pastor, ¿no? Y le digo, sí, así es. La naturaleza de Dios es dar. ¿Qué dice Juan 3:16? Nuestro versículo ancla. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es un regalo. Entonces, cada que en esta época, sí, hablemos de paz, de amor y todo, hablemos de regalos, o reciba un regalo o de un regalo, dígale, este es algo insignificante comparado con lo que ya te dio Dios. Siempre que le den un regalo o de un regalo, acuérdese, en su cumpleaños, aunque no sea Navidad, en su cumpleaños, en el Día del Amor o cualquier vez, acuérdese de eso. El regalo más grande de la historia lo dio el Padre y lo dio el Hijo, dándose a sí mismo por ti y por mí. Toda buena dádiva, todo don perfecto, dice Santiago 1:17, procede de lo alto. Y bueno, ya en aplicación, dice la palabra de Dios misma que la Biblia, este librito que tenemos aquí, es lámpara o luz a nuestros pies. Entonces, tú y yo no somos magos, no somos reyes, no venimos en camellos, no tenemos oro y mirra para regalar, pero sí podemos seguir la luz, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Traducido al lenguaje actual es mi celular con luz es tu Biblia, ¿no? Así podríamos decir, ¿no? Ahora ya no se usan las lámparas, ya no se usan las antorchas, se usa tu celular, ya lo traes ahí cuando se va la luz. Pero así es, así de útil es la palabra de Dios. Es una luz, esa luz la podemos seguir y que esa luz nos lleve a Jesús. ¿Para qué? Para alegrarnos. ¿Para qué? Postrarnos, adorarle y entregarnos, andando por un camino diferente. A ver, como que no se los aprendieron. ¿Para qué? Alegrarnos, regocijarnos, postrarnos, adorarnos, entregarnos, andando en un amén. Padre, gracias te damos en este día, Señor, porque con esta actitud de las primeras personas que te encontraron, podemos ver cuán similares a veces somos, cuán erróneo a veces actuamos en nuestra vida, queriendo ser nosotros los que tenemos el control, queriendo ser nosotros los que no nos movemos del lugar, queremos ser nosotros los que crezcamos y que tú mengues, cuando debe de ser al revés, Señor. Tú eres el que debes de crecer en nosotros, que nos estés usando, siendo tú el que vive en nuestra vida y nosotros menguar, como decía Juan Bautista, Señor. Gracias porque estas actitudes nos confrontan, nos llevan a tomar acciones respecto de nuestra actitud hacia ti y respecto al beneficio que nosotros podemos traer en nuestro entorno, si es que influimos hacia afuera con nuestra vida cristiana, Señor.
Eso es lo que queremos darte la honra, el honor, y que mucha gente tenga ese beneficio, ese alto gozo, esa alta alegría, esa alegría extrema que hay cuando tú llegas a nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo que recordamos por qué viniste, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.